Come. Con ladito. Ah, sí, sí. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jimena Urrea. Estamos aquí justamente para hacer la presentación del último trabajo literario de Álvaro Hidárraga. Pues habría mucho que decir de Álvaro, aunque en general pues no necesita presentación. Creo que para nosotros como guatapenses, Álvaro es una referencia importante en temas de escritura, en temas sobre todo como de acercarnos al pasado. Para muchos de las generaciones que ya nos vamos haciendo mayores, también es una referencia muy importante como docente. Fue docente de la Escuela de Niños en su momento, también docente de español y literatura, creo que también diste inglés, de idiomas en el Liceo Nuestra Señora del Pilar, o el departamental integrado en su momento. Posteriormente pasó pues como a liderar el proceso de cátedra de historia local como docente, pero entre una cosa y la otra también había sido profesor de teatro, teatrero, cuentero, poeta, y había estado pues como en un proceso con otros de los profesores que dio como resultado la creación del Museo Histórico Comunitario de nuestro municipio, un lugar que todavía nos llena de orgullo, y que gracias a gestiones de Álvaro se logró tener un lugar para albergar pues como esas exposiciones. Fue un abanderado, diría yo, del trabajo con los jóvenes y con los niños en su momento, primero con el grupo Amigos del Museo, también en su momento a llevarnos a hacer recorridos, a perderle el miedo a conocer a Guatapé, recorriéndolo nosotros mismos, a perderle el miedo a conocer a nuestros mayores, a hablar con ellos, a entender que a veces en nuestras casas habían tesoros increíbles que eran nuestros abuelos y que podíamos hablar con ellos para como entender también lo que había pasado antes de que nosotros llegáramos a la tierra. Entonces son muchísimas cosas, muchas facetas de una sola persona, que el día de hoy estamos aquí como para presentar este último libro, que no es solo el último libro de Álvaro, porque es un libro que viene siendo escrito hace mucho tiempo. No sé si, o bueno, o ahorita me cuentas, yo hago otro poquito de introducción acá. Es un libro muy bello, en tanto personalmente considero que es como una primera como intención de Álvaro de acercarse de alejarse de los temas de memoria o de los temas ya como de trabajo de historia o de memoria, porque él tiene muchos libros que ha publicado en los últimos 30 años. De pronto el más literario fue El Pato de Oro, pero también tenía un gran componente de memoria, pero el de Por la calle el recuerdo, Pueblo de Zócalos y Colores, Andaduras, han sido más como unos libros que han tenido como un sustrato bastante pues como en lo real, mientras que este libro sí tiene un intento más por explayarse más en lo creativo y en lo literario, pero que sea un poquito Álvaro el que nos cuente. Sí, buenas tardes. Sí, qué pena, pues, es mucho decir. Pero realmente sí, desde hace 40 años, creería más, yo estoy escribiendo, siempre pensando en Guatapé, en el territorio de Guatapé, en sus vecindades, en su historia y en su gente. Casi siempre ha sido así, el mismo periódico del Zócalo y documentos. Y como dice Ximena, bueno, este es mi 10º libro, 10º.
Se dice que el último porque acaba de salir, pero el último no ha salido todavía, porque hay otros en camino seguramente para el año entrante. Y sí, este libro es ya más salido del contexto, más salido de la historia, de los relatos, de lo cercano, de lo territorial. Este libro ya es muy una obra de creación, digamos, personal, con entero vuelo literario, entero vuelo literario. ¿Qué es vuelo literario? Pues apuntándole ya a una literatura local que puede irse de Guatapé, puede darle la vuelta al mundo, puede servirle a un lector de cualquier lugar del planeta que ha sido niño, que ha sido adolescente, que ha sido joven, que ha sido adulto y que ha llegado de pronto a una edad como la que muchos vamos llegando. Y en ese sentido es recomendado para todas las edades, porque en cualquier capítulo o tema que se pare, va a mirar la vida o hacia arriba si está niño joven o hacia abajo si ya ha caminado mucho por este mundo. Es como eso. Álvaro, y cuéntanos un poquito, varias personas me han preguntado qué es una disquisición. ¿Qué es una disquisición? Sí, una disquisición es como ese derecho escondido que todos tenemos a disentir, a dudar, a sospechar y a crear el concepto propio. Es decir, la vida nos presenta tantas cosas, tantas facetas, tantas aristas, y uno en su preocupación siempre está diciendo, bueno, es cierto totalmente, hasta dónde es válido, qué tanto me conviene o tanto conviene para mi vida, qué tanto no. Esa disquisición es como el derecho a disentir sin ir en contra de nadie, el derecho. Mejor dicho, el libro es una pregunta grandísima, una pregunta grande como es el interrogante de la vida, repartida en un mundo de preguntitas pequeñitas, picantonas, contaditas, sencillitas, pero que van como creando lo que siempre nos pasa. Nosotros en toda parte somos cavilantes. ¿Qué es un cavilante? Esa palabra cavilante es muy linda. Esa era la otra pregunta. Esa palabra es muy linda para los antiguos. Yo me quedé caviloso, cavilar. Antiguamente los viejos no pensaban, cavilaban. Es eso, es como, a ver, esto me sale, no me sale, yo estoy como decía el viejo, yo estoy caviloso hoy, tengo una duda, es una duda. Pero sí. También qué pena, ha sido como una especie de autónimo que te has, pues no sé, como un nombre con el que has firmado algunos de tus escritos también. Sí, porque aquí hay una colección de escritos, algunos han sido publicados hace 10, 15, 20 años, pero ahora he creído que ya la obra estaba madura, estaba completa, entonces, y las dos palabras a mí me han trabajado mucho en la vida, caviloso, cavilante, y disquisición como esa posibilidad de disentir, de decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, tienes la absoluta verdad, pero me llevo mis preocupaciones porque yo también estoy construyendo mi propia estructura psicológico-mental personal, porque eso es normal. Como una postura crítica, sí, no necesariamente de tumbar lo que el otro piensa, sino de disentir con respeto, ¿cierto? Disentir con respeto y para el crecimiento, disentir no es destruir. Disentir es poner sospechas para avanzar más, porque la duda nos hace crecer, nos hace avanzar y nos hace robustecer el crecimiento y la fe. Si la duda no está a un lado, nosotros nos echamos de petacas, como se dice, entonces no va a pasar nada, pero siempre tenemos que estar en la inquietud, hay que avanzar, hay que madurar físicamente, pero cuando este cuerpo de maduró físicamente, ¿qué más va a madurar? Hay que madurar intelectualmente, hay que madurar espiritualmente, y de pronto bueno, el asunto es que los temas son con relatos. Pero espérame un momentico, bueno. Que ya vamos a hablar un poquito de la... Vale. Yo quiero que escuchen esto. Reflexiones, flexiones e inflexiones. Asuntos y cuestiones. Espérate, por capítulos, cada capítulo. Sí, pero eso son palabras como tan provocativas, o sea, más que cada capítulo... Es la palabra como tal, alborotos, pernicias, caviladas, poetadas. Hilos, o sea, son como palabras que tratan de provocar, que son como el nombre de cada capítulo,
Son Sí. 10 capítulos. Son 10 capítulos, cada título es provocativo, es extraño, pero es familiar. Todos sabemos que es una reflexión. ¿Qué es una flexión? La reflexión es reforzar las flexiones, hay que ser flexibles, pero hay momentos en que tenemos que ser inflexibles. Y si no nos quiebran, nos reventamos, nos estallamos. O sea, la reflexión con la flexión, pero también la inflexión. Entonces, ese solo juego es la vida. ¿Hasta dónde yo puedo ceder? ¿Hasta dónde yo soy capaz de profundizar, reflexionar? ¿Hasta dónde las cosas no me dan más y no son negociables? Porque la vida también es así, de decisiones. Ese es el primer capítulo. Ahí quiero hacerte una pregunta de profesor de poesía. Sí. ¿Cómo es que se llama esa figura literaria en la que uno toma como el sentido y lo voltea para dar como más fuerza? Está la paradoja, está la ironía. La paronimia. Está No. la paronimia, un poquito también, pero la paronimia No, tiene no es mucho que ver con paronimia. el juego de palabras. Es algo así, como un Yo juego creo- de palabras. Cuando Ahí leía, va, hay retruécano, es el hay retruécano. retruécano, hay reduplicación y conduplicación. Aquí hay mucho retruécano, Exacto. reduplicación y conduplicación. Es decir, un juego de palabras es muy juguetón. Es un juego de palabras que lo va sacando a la otra orilla y dice, ay, hijo de madre, yo no sé que este camino me lleva aquí, porque son 86 relatos picantones, juguetones, muy serios, muy duros, pero también muy reflexivos. Entonces pensaría yo, los que han leído, pues, permítame, Ximena, yo quiero hacer esta pequeña dedicatoria. Porque es que esta dedicatoria me justifica todo lo que estoy diciendo y lo que voy a decir. Dice, dedicatoria no, gracias. Dice Virginia Woolf, que no es costumbre de la mujer inspirarse en el hombre para escribir sobre él. La repito porque es muy dura. Dice Virginia Woolf que no es costumbre de la mujer inspirarse en el hombre para escribir sobre él. Siempre se ha escrito sobre las mujeres, porque sobre nosotros no escriben. Pero continúa, dice, pero es la mujer la naturaleza de la inspiración, la savia que hace florecer las musas, las mismas que proporcionan al hombre las razones y motivos para poetizar la vida, el amor y la muerte. O sea, está en ellas. No tienen que inspirarse, ya lo tienen. Por eso digo, debo confesar aquí mismo, que sin la anuencia y el gusto de María Estela Jiménez, Ximena María Urrea, presente, Verónica Hoyos, Luisa Fernanda Jaramillo y Luzmeri Hoyos, este libro no tuviese la gracia de la bendición femenina que lo valida. Tan lindo, Álvaro, gracias. Era eso. Yo quisiera también como pensando en esos retruécanos, porque justamente hace poco como que leí sobre esa figura y me encanta, aparte que el nombre tan lindo, Retruécano, sí. pero sí tiene mucho que ver con estos, como que son contrasentidos. Son cosas- juegos de palabras que uno, como los chistes que van para un lado y terminan al otro lado, y es donde uno queda en el vacío y riéndose y dice, carajo, pero esto era por otro lado. Pero aparte tiene que ver como con esa musicalidad del Sí, paisa sí. y como de, El ritmo. sobre todo en el oriente de Antioquia, que tenemos esos, como ese legado también de la lengua ladina y todo esto que se mezcla y que hace también tan rico en términos lingüísticos nuestro legado y nuestro acervo. Entonces es chévere pues verlo acá. Aquí también tenemos en estos 10 Miremos los subtítulos del capítulo. listo, sí, chicos, Reflexiones, flexiones e inflexiones tiene los siguientes relatos. Niñerías. aquí quiero preguntarte algo, Sí. o te lo pregunto ya, te lo pregunto después de que nos cuentes Cuando la... guste y si puede responderle inmediatamente. Si quieres lees esto y te hago la pregunta. Vale. Niñerías. Abuela Rafaela. Deseos de ser grande. Aquel dichoso cuándo. De colores y sabores. Belleza negada. Menos palabras. Llegó el momento y licencia para escribir. Esto es lo que siente un niño, lo que sentimos cuando niños que mirábamos hacia arriba, a la maestra, al maestro, al alcalde, al sacerdote, al doctor, al abogado, al papá, al abuelo.
Los niños siempre miran hacia arriba. Esta es la mirada, por eso empieza con niñerías. Los carros hablaban, los carros se quejaban, los carros lloraban, los carros tenían ojos tristes, los carros tenían ojos alegres. Uno sabía que los árboles hablaban, sabía que los colores tenían sabores. Para mí la naranja tenía un color que coincidía con el sabor. Una piña coincidía el color con el sabor, pero también una uva, un lulo. Entonces los colores, los sabores era un lenguaje permanente. Ese es el niño que está mirando el mundo más a los lados y hacia arriba que como lo miramos nosotros. Ese es el capítulo 1, como para empezar de niño para arriba. Ahí justo va mi pregunta, o sea, como que vos hablabas ahorita como de ese viaje de la vida y como entonces podemos encontrar eso también como en la estructura del libro, ese viaje que hace el hombre en la vida. Perfectamente, el libro empieza como un niño con sus niñerías, de adolescente con sus rebeldías, de joven con sus arrebatos y pernicias, de adulto con sus amarguras y madureces, y de anciano con sus reflexiones y profundidades, porque uno después de los 60 ya no piensa sino en la muerte. Que me levanten la mano los mayores de 60 que digan que no haya día que no piense en la muerte, porque ese ya es un camino ineludible, inevitable, irrebatible. Entonces el camino nos lleva, el libro nos lleva por ese camino, y por eso finalmente ya el anciano ya no mira de para arriba, el anciano mira abajo, al suelo, y eso es connatural a la edad. Bueno, Álvaro, yo quisiera hablar también como un poquito sobre los géneros que encontramos en Sí. el, pues porque todos no son, todos los relatos, pues hay unos hilos conductores, hay digamos que unas temáticas que agrupan también estas visiones de la edad, como esas visiones del hombre que, el hombre que no es, pues el hombre que es niño, la persona que es niña, la persona adulta, la persona más madura, la persona más mayor, pero también está como esta diferencia de abordaje, ¿cierto? O sea, Sí. tienes relatos, tienes cuentos, hay poesía, contanos un poquito más de eso. De verdad es muy variado. Uno dice que son 86 relatos, pero realmente hay artículos que uno dice, esto es periodístico, pero habla de un tema muy bonito. Hay ensayos, hay poesía, hay cuentos y hay narraciones de situaciones duras, fuertes en la vida, como nos ha pasado todo. Entonces, del relato al cuento, del cuento al artículo, del artículo a la crónica, de la crónica a la poesía, y obviamente las reflexiones finales. Sí, o sea, yo tengo unas que son como mis favoritas, por ejemplo, una de Espérate, leamos bueno. porque cada capítulo tiene también un epígrafe muy bonito que dice: largo y tortuoso es el camino del asunto a la cuestión, cuando de regreso ninguno de los trae respuestas convincentes. Esa es una frase tonta y volada, pero si la leemos 4 veces, nos pone a sospechar muchas cosas. ¿Qué es un asunto y qué es una cuestión? Cuando la cuestión pasa a ser asunto y cuando el asunto deja de ser asunto y cuando el asunto ya es cuestión. Es decir, cuestiones y asuntos, adelante. Bueno, son títulos muy sugestivos, sí. y que nos llevan a unos subtítulos, como dice, Diego Roca. Recomiendo ese Ese es de mis favoritos. Diego Roca. Me pone a hablar con una roca, me lleva al corazón de la roca, hace que la roca hable por mí y termina la roca siendo sumamente superior, mayor, importante a mí por sus años, por su silencio, por todo lo que me puede evocar. Digo roca solamente es meternos en el alma de una piedra. Todos llevamos una piedra, algunos la llaman en el bolsillo, pero digo roca, no más espejos, vivimos de espejismos. Escribanías son los arrebatos de las escrituras. Declaratoria es cuando yo decido, cuando el joven decide declararse artista, escritor, poeta. Cuando uno dice, ya, yo soy poeta, no, ya, yo soy escritor, yo soy chofer, falta que me reconozcan. O igualmente vivo en un mundo vivo y en un mundo tan violento. Increíble que todavía estemos vivos. Carta a un amigo en prisión, muy dolorosa, muy triste, de esos seres que caen a la prisión y se les llevan a uno la mitad del alma.
lo bueno de las palabras que nos permiten estas cosas, acomodación sencilla en este mundo y como que saber pedir perdón. Y también como hilando esto de los títulos con lo que decías ahorita, pues como con ese epígrafe del artículo, del capítulo, creo que desde los conocimientos populares o desde la sabiduría popular, pero también desde los saberes populares, Sí. a veces cuando vamos como adentrándonos en el mundo académico nos volvemos muy... Muy fríos. ¿Muy qué? Fríos. Sí, pero también como que empezamos a sentirnos tentados a creer que las personas que no estudiaron no tienen profundidad intelectual, ¿cierto? Error, sí. Entonces creo que Dale. también es como Sí. como esa de que a veces nuestros mayores, los abuelitos, se sientan en esas diatribas de palabras y en las palabras empiezan a hacer unas profundidades de reflexiones y uno creerá, son pendejadas, pero igual de pendejadas que lo que sería una disertación doctoral, pues, o sea, también es como de entender que a veces en lo popular también hay muchísima sabiduría. Para mí los mayores siempre han sido muy sabios, lástima que ya quedan pocos mayores a mi edad, pero desde niño he tenido una admiración profunda por los mayores porque yo nací, crecí detrás de arrieros. Yo creo que mi padre me engendró como de 55, 60 años, o sea, yo nunca lo conocí adulto ni joven, yo lo conocí anciano. Cuando yo conocí a mi padre ya tenía más de 60 años, entonces, y los vecinos todos eran viejos, entonces mi vida fue con ancianos y siempre para ellos el respeto a la edad, la admiración y los muy bonitos aprendizajes. Por eso el niño miraba al viejo y los niños hubieran creído que los viejos son perfectos, que no se caen, que no se resbalan, que no se equivocan, que son muy claros, pero cuando llegan a esta edad empiezo a comprender los viejos, era otra cosa. Digo Roca, bueno, esta era la ilustración del del capítulo 2, vamos, avancemos. Dale. Esa piedra es mi mascota de escritorio. La que le dicta los poemas. Esa es la de mi mascota de escritorio, me la encontré en un camino y yo no lo bajé sin pena, yo he caminado por más de 35 países y de cada país o de cada camino tengo una piedra. Entonces en mi casa ya pueden haber 2, 3, 4 jardines zen, pero que yo no los hago, los hace Mary. Desajustes y averías. Nosotros estamos llenos de desajustes y de averías. Y dice, yo, el ingenuo de las muchas mentiras que creí de niño, fue la de sospechar que alegría y felicidad eran hermanas y que vivían escondidas en la misma botella, en la botella de licor cualquiera. Lo suponía viendo tantos hombres buscando la felicidad en la calle. Algo de ello habré heredado cuando insisto en celebrar hasta sin motivos cada vaso de vino. Esos vacíos de la vida que nos llevan a buscar qué falta, cuántas averías tenemos, cuántos desajustes, y por eso los títulos. La vida es un andamio, y los andamios tienen rotos, averías y desajustes. La conseja, ¿cuál es la conseja que nos sirve para vivir? La pista, eso 86 no vale. El hacerse idéntico, qué difícil hacerse uno idéntico consigo mismo, aceptarse. La cosa que soy, la nota es otra, me gusta pensar así. Este es hermoso, la tranquilidad de las cosas. ¿Cómo son de tranquilas las cosas cuando no las violentamos? Porque cuando las violentamos se nos vienen encima como en las rocas. Una roca es tranquila, pero no la alborote porque cuando cae, cae duro y donde pega, pega duro. Despreocupación, las palomas del parque, hablando de lo que inspiran siempre en todos los parques del mundo. Este escrito fue hecho en la plaza de Usera, un parque de Usera en Madrid, viendo ancianos, palomas, mujeres muy ancianas que roban por las ventanas y niñas muy bellas que suben y bajan la calle. Elma es una historia muy de Guatapé, pero no está contada como en Guatapé, pero es muy bonita, muy tierna, muy linda. Elma y sus marranos, la engordadora de cerdo. Y artículo único. Bueno, vamos porque son 10 capítulos, apenas estamos en él. 3. Pero vamos a avanzar. Es solamente provocación de los titulares. Toma el libro de 86 relatos. Hombre, uno dice, me identifico con este, me gusta este. Es un libro como uno que escribió García Márquez.
cójalo por el lado que quiera, empiécelo donde quiera, termínelo donde quiera, que por cualquier lado le va a dar lo mismo. Julio Cortázar tiene un libro que se llama Rayuela. El de Rayuela. Rayuela, y ese libro usted entra jugando, usted puede empezar la última página e inequívocamente llega a la primera. Álvaro, yo quería también mencionar que, pues como la autoría de las ilustraciones, Sí. que fue del maestro Carlos Osorio, pues un hombre de un talento innegable para el trabajar Son obras con de lápiz. arte, son obras de arte y tiene los créditos aquí, como también el diseño de Verónica Hoyos, como también las correcciones, los ajustes de Ximena, de Luisa Fernanda, de don Ramiro Agudelo y de Luis Estera, y Luis Meri Hoyos, y Luis Meri Hoyos. O la sea, primera lectora siempre, o sea, yo opino que Luis Meri Hoyos debería ser la primera que está en los agradecimientos, lo manifesté así. ya la puse de primera, ya lo leí, dije, las mujeres que no escriben, pero tienen la naturaleza para escribir, la inspiración. Dale. Chicos. Entonces, pues la invitación a que leerlo para criticarlo, para saborearlo, porque en últimas ese es el fin de los libros. Hilos de tierra y hormigas ya es esa experiencia de viajero caminando. Un hilo de tierra es un camino por donde no ha pasado un bulldozer, por donde no ha pasado una moto. Un hilo de tierra por donde andaban nuestros indígenas, las hormigas y los indígenas. Y luego nosotros cuando buscamos caminos ancestrales, históricos, caminos que todavía se conservan. Peregrino, digo yo, peregrino, sí hay camino, sea el tuyo y nada más, como las aves en vuelo, no dejes huellas atrás, como los peces en la mar, que no dejan rastro alguno para que otros se abran paso cuando decidan avanzar. No hay que dejar huellas, aunque seguimos dejando. Pero los peces no dejan huellas para que los otros puedan nadar. Las aves no dejan huellas para que las que vienen puedan volar. La humanidad somos eso, aunque no lo creamos. En este caso hay algo muy lindo, sobre todo con una de las palabras que mencionabas ahora, con lo de peregrino, ¿cierto? Y que lo hablábamos en su momento como de si enfocar de pronto un capítulo sobre peregrinar como algo distinto a caminar. Sí, Finalmente no sucedió eso, pero también es por eso mismo, como esa misma diatriba del camino como algo que se disfruta. Yo lo entendía así, como el caminar es algo que disfruta el cuerpo, pero el peregrinar es algo que disfruta el alma, ¿cierto? Entonces... Se la tengo, pero mire, la ruta del cocuyo, amundear, andar por el mundo, la cigarra en la ciudad, ¿qué hace una cigarra en la ciudad? El Alto del Perro, son caminos de paso por la tierra, como vamos todos, en el país soñado y bienvenida al planeta. Sí, es distinto, vea, es distinto desplazarse, los animales se desplazan, y hay gente que apenas se desplaza. Es distinto de caminar, hay gente que camina con sentido, pero caminar es diferente de andar, es diferente de andar. Desplazarse, andar, caminar, recorrer, peregrinar es otra cosa. El caminar es del cuerpo, el caminar de pronto activa los sentidos. El caminar es recorrer un camino. Peregrinar es entrar en el camino interior, es andar buscándose, o sea, yo entretengo el cuerpo en el camino para peregrinar mis adentros, mi alma, mi espíritu, mi ser, mis pasados, mis abuelos, mi historia, qué será de mi futuro, qué seguirá. Entonces el peregrinar es más entretener el cuerpo en un camino para empezar la búsqueda interior, más o menos así, aunque el término es bien complejo y bien bonito. Yo finalmente he decidido como que pueda declararme peregrino. Bueno, el siguiente... Alborotos y pernicias, este ya es muy de arrebatos juveniles, y porque ya vamos llegando a la adultez y habla, qué mal tan grande el mío, hacer mías tantas sentencias ajenas y atribuir a otros las mías, con divagaciones y extravíos. Son frases muy voladas, pero cuando uno se va un poquito más, creo que le hace cosquillas en el cerebro y nos invita a pensar. El ejercicio más hermoso del humano es pensar para llegar a reflexionar. ¿Y con el contenido? Chocolate caliente con arepa es un cuento extravagante pero hermoso, porque es
muy bonito, pero muy duro. Sí. Cómo hay Ácido. adolescentes de rebeldes que se castigan a sí mismos creyendo con ello castigar a otros. Proteger las pudendas. Bueno, eso de las pudendas ya es un tema que está allá, ahí donde deben estar. El humor del tumor, que son artículos que salen a veces por el periódico, guayabo y otras dolencias. Ese me encantó también. Ese es muy duro. Es tan duro la rebeldía de un joven como el guayabo de un señor, como la resaca de un señor al otro día de haber tomado, ¿no? Estómago ocupado también a veces muy ruidoso. El tren en que voy, un chiste exitoso, es un chiste ingenuo pero muy bello. Y dolor de costado son esas descripciones que daban las ancianas cuando todo el cuerpo les dolía y lo describían de una manera muy bonita, dolor de costado, arriba, abajo, y usaban palabras muy de la época pero que eran reales. Sí, ahí tenemos al muchacho del guayao. El muchacho del guayabo, el del tedio, él se llama Tedio. ¿Quién de nosotros los humanos no habrá tenido un rato, un día de tedio? Son temas muy bonitos. Este fue el artículo que a mí más me gustó el título. Cuentos y sinceramente. descuentos. Hay cuentos que en vez de avanzar como cuento, vienen reculando. Están reclamando un descuento. Entonces, y dijo Dios, hágase hombre, y el hombre hizo lo que le dio la gana. Más o menos en ese pique son los relatos. Ahí hay un retruécano, Sí, una exacto. vuelta, una inversión de la idea con palabras que lo lleva a uno Para el al lado otro que no lado. esperaba, bueno, más o menos. Acá está otro de mis favoritos, que es negro lápiz sobre blanca hoja. Qué descripción tan espectacular de cómo el árbol, cómo un mismo árbol puede pasar de ser una cosa a la otra. Puede ser blanca Pasada hoja, al carbón como lápiz y como la hoja blanca que se acuesta para que el carbón negro derrame sobre su limpieza, sobre su virginidad, toda su tinta de amor, de soberbia, de ira o de lo que el hombre quiera escribir. Muy bello ese cuento realmente. Oro para la batea, historias de mineros. ¿Por qué bebe Melanio? Son historias de viajes muy particulares. Pase lo que pase, ¿por qué cantó así? Es bonito. Me lo contó Alcibíades. Mariela la muy tórtola. Disenso. El disenso nos explica aquí por qué hacemos tantas disensiones, tantas diferencias. Y el sol regresó Eso es muy sin bonito. la Claudina. Una reflexión sobre la muerte. Sí, también. Por Vamos. Guajira, en Cuba a las niñas, pues a la mujer en general, le dicen guajiras, como en Brasil carotas, a las danzarinas, a las Guacamuchachas. artistas, a las modelos, una guajira, una modelo. Desvaríos e incumbencias, la prosperidad, cualquiera sea, es hija de la ambición, nieta de la avidez. Y entonces tenemos Luna de Locos, El orador concluyó, La mano de Perucho, un cuento muy duro, El negocio del sepulturero es terrible historia real. La viví en los llanos orientales de una caminata que dice, es muy fuerte, pero muy bonita. Trama de la patria, Uno y el otro, Querubín y la muerte, también una reflexión sobre la muerte muy particular. Amo de mis amores y La ciudad de los muertos, una experiencia en el corazón de Egipto en el Cairo, en el que hay una ciudad de 5 millones de habitantes, la mitad muertos y la mitad vivos, y están todos juntos encerrados en una medina. Y ahí ya vas empezando como a acercarte a otro tipo de La preocupaciones. madurez, la vejez, la edad, el pensamiento maduro, más calculado, menos disensiones, diría, porque ya uno dice, ya esta vida no está para cuestionarla más, ya esta vida es para ir entregando lo que nos dio. Y ahí está Faresa, un modelo de esas mujeres bellas entre afro, egipcia, india, todo eso. Indoeuropea. Indoeuropea, como sí, sí. Africana, pues como mediterránea. Como mediterránea, como en la mitad de la belleza de todas las mujeres. Bien, errancias y divagancias, también viajes, dice, el hombre es ser inquieto, abandona su realidad al dolor de su cuerpo para lanzarse a cazar leyendas. Por eso los relatos y consejas que rara vez carga en su valija para restarle sentido a la pesadez de sus días. Llevamos relatos en la cabeza para olvidarnos del dolor del cuerpo, del físico.
Esta también está como más enfocado hacia el caminar, ¿cierto? Al caminante, caminante peregrino, viajero, peregrino del mundo, el backpacker y el triángulo de piedra, esos viajes por las Eso es ruinas chévere. mayas, por las ruinas incas, por las ruinas egipcias. Es muy bonito y Camino Lebaniego es un espacio, una parte del Camino de Santiago de Compostela muy bonito, del Camino del Norte, muy cerca del camino primitivo al norte de España. El miedo que perdió la partida, es un juego del miedo. El biberón, que es un cuento de... El biberón es el cigarrillo de los viejos. Cuando yo entienda que el cigarrillo que yo fumo, el vicio de eso es un biberón, es porque no me he podido destetar y cambié de teta, pero qué teta tan dañina. Pero bueno, no es el tema, sigamos. Sí. Justamente el backpacker. El backpacker. Backpacker. Dale. Backpacker. Esta es- Poetada. Y este también se sale un poquito del molde en términos del... Porque aquí sí están casi que agrupadas las Sí, porque poesías. aquí ya se toman las figuras literarias, la delicadeza, el ritmo, la rima, la métrica, la poesía, el vuelo de las palabras, pero es un capítulo especial en ese sentido. Más lírico, Sí, completamente. más musical. Poesía es a la palabra y esta al hombre, como poemas a la música y esta a la naturaleza. Uno no existe sin lo otro. Voces mordaces, luz del día, plegaria a la montaña, la piedra del zapato, las sandalias son al sendero, visitante, sociedad y playa mía, cuando ya vamos llegando a la playa porque se nos va acabando la subida, la montaña. Lesbos, pues una obra de Maestro Osorio, muy bonita, que nos representa la belleza, la feminidad, la lírica, y la lírica tiene que ver con poesía y poema. Último capítulo, caviladas y otros embelecos. Nosotros los viejos ya nos llenamos de embelecos. Es la vida, es la muerte, es la salud, es la enfermedad, es la gracia, es la desgracia. El demasiado perder trae sus ganancias y con intereses. Al final todo lo perdemos, nos llevaremos los buenos intereses si los hemos cultivado. Y los temas son el embeleco de la vejez, delirante, descuide usted, el día que morí, ahí ya morí y me enterré también, el sinfín, mundo que abandonó su viaje, acción de extrusión y caos, epifanía y finalmente el encuentro con el gurú, mi encuentro con el maestro interior, con el alma, con el anciano de los días o con el niño de los años, con aquel que llevamos dentro toda la vida y siempre o no lo hemos encontrado o lo hemos negado o no lo queremos reconocer o nos da susto porque mucha gente dice, no he topado peor enemigo en el mundo que yo mismo. Sí, este último capítulo es justamente como muy autorreflexivo, pero desde una perspectiva de la vejez y del tiempo. O sea, no es el tiempo como una cosa que está por allá lejana, sino muy desde el interior del cuerpo. O sea, hay uno de los relatos que hablas de la decadencia del cuerpo mismo allá con la vejez. Ximena, yo creo que Vamos, ¿qué? en honor por respeto al público, al horario, a la hora, yo creo que ya muchas gracias. Pero no usted, terminemos claro que la que tan muera usted, así, yo no sé. venga. Está bien que vamos a terminar, es que ya este era el 10º y acá terminamos, pero háblame un poquito, si ya como para que terminemos y cerremos, si hablemos un poquito de ese final del texto, Álvaro, además porque si bien es tu primera obra desde lo literario creativo como inédito, no como un ejercicio investigativo, también a vos, ¿qué te significó enfrentarte a este ejercicio y qué se viene en términos creativos también para vos? Bien, es un riesgo, es una aventura, es algo que a uno ya le fascina. Sé que, como lo decía antes, aquí hay trabajos que están escritos hace más de 20 años, pero llegó el momento de pulirlos y decir, aquí hay obra, creció y aquí hay obra. Y la presento y me desnuda al mundo, porque cuando uno escribe un libro se desnuda para que la gente lo rompa en trizas, le quite la ropa y diga tiene, no tiene, gusta, no gusta. Esto queda sujeto
a todo tipo de comentarios y todos absolutamente bienvenidos, porque en últimas el lector tiene la razón. Yo soy muy respetuoso con el lector, absolutamente, como con el público, y considero que ellos definitivamente tienen la razón, ustedes tienen la razón y el derecho de leer, criticar y de disentir. Este está llamado a leer, disfrutar y disentir. Me encanta, pero no le creo. Me encanta, pero no me como el cuento. Muy agradable, pero no es lo mío. Ese es absolutamente válido. No, y yo creo que ahí es más respetable ese, porque te está diciendo lo que siente, que el que, ay, no, qué belleza, pero no. Sí, perfecto, exactamente. Bueno, en ese sentido eso. Y mientras podamos, tengamos dedos y manos y cabeza para escribir, yo ando escribiendo otro libro muy simpático que se llama El cuento del camino. El cuento, yo he caminado pues más o menos muchas millas, ya no mido el camino por kilómetros ni por millas, sino por nudos, porque ya uno por el camino vas como volando, pues soñando, flotando, como se mide el vuelo por nudos. Y son experiencias pero contadas de una manera muy graciosas, esos encuentros con culebras, con avisperos, con enfermos, con campesinos alegres, con experiencias que uno jamás espera, con el río crecido, con todas esas cosas que nos pasan en el camino, en el monte, con la perdida, la embolatada, amanecida en la selva, esa congelada en el páramo, en los páramos por donde uno ha pasado, esas noches de zancudos y de infierno como en ciertas costas del mundo. Entonces son cuentos del camino, que pasa el camino y por lo tanto tienen la originalidad de cada lugar. Yo aquí voy a aprovechar para hacer pues como una cuñita, justamente como de esos nuevos proyectos que tiene Álvaro, y es que una de las cosas más valiosas para nosotros como Asociación Comité Ético Cultural es que este libro de Álvaro, pues aparte de que es una obra inédita, es una obra en la que él es el autor pues en su totalidad, es también como un libro que pudimos nosotros editar de manera el 100% nosotros mismos, pues obviamente con la alianza de Litosoluciones, que también es una litografía de personas de Guatapé, que siempre han sido aliados estratégicos para nosotros y que en esa medida lo sentimos también como parte del proyecto Asociación Comité Ético Cultural y del mismo proyecto de Centro de Historia y Memoria. En esa medida queremos invitarlos, tenemos pues en el stand de autores locales, estamos nosotros con nuestros textos, tenemos los 5 textos disponibles para que los adquieran, los textos que hemos sacado en los últimos años, que está el texto de la parroquia, donde volvemos un poco sobre la historia de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, el anuario del año 2023, tenemos el anuario de 2024, que todavía siguen siendo, si bien tienen como un componente por año, también tienen unos componentes reflexivos que hace que en cualquier momento sea posible que usted se acerque a ellos y pueda sacarle jugo, ¿cierto? Del año pasado tenemos el texto del Pato de Oro, que fue una reedición de la obra de Álvaro de 1997, es una reedición ampliada donde él profundizó muchísimo más y a partir de muchísimos más testimonios pudo ajustar partes de la historia, hacerlas más profundas y también obviamente un texto que se hizo ya también más voluminoso. Y tenemos pues el de las disquisiciones del cavilante, que es más un intento literario, y se vienen más cosas para nosotros, como es el anuario de este año 2025, que estamos en proceso de construcción y que el día lunes les vamos a presentar a las 11 de la mañana en este mismo escenario. Para terminar, decir, pues, lo digo con mucho agrado, con mucho cariño y emoción, 100% guatapense, literatura 100% guatapense, que puede ir de aquí a cualquier lugar y nos va a representar, porque todo el proceso aquí, desde los borradores, las correcciones de estilo, los ajustes, el diseño, las ilustraciones, la misma impresión, como lo dice Ximena, una editorial de gente de Guatapé. Entonces, 100% por Guatapé, y pienso que este es
un embajador que desde ya tenemos en el mundo. Porque sé, yo ya tengo la experiencia, muchos de estos libros van a Europa, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica. Estos son embajadores que van a ir hablando de este momento. Muchas gracias, buena noche. Gracias. Les recuerdo que el periódico del Zócalo también llegó en este momentico, la edición de octubre, entonces hay mucho para leer este fin de semana. Felicitaciones.